Muchas gracias. Es la primera vez que vengo a Naucas Valladolid y como soy científica y mujer tengo cierta tendencia a seguir las normas y leerme los correos que me mandan, y a mí me dijeron que tenía que hacer 5 minutos de hablar de mi trabajo y luego 20 minutos sobre el futuro. Así que voy a hacer eso, exactamente. Me llamo Virginia, como bien ha dicho Javier, y ese es mi grupo de investigación en BioVizcaya. Mi grupo se llama Terapias de Ácidos Nucleicos para Enfermedades Raras. Y BioVizcaya está cerca de Bilbao, en Baracaldo, a unas 3 horitas en coche de este sitio tan precioso. Y es un instituto de investigación sanitaria. Eso quiere decir que es un instituto de investigación junto a un hospital donde intentamos hacer ciencia aplicada a la salud. Esto es para los que les guste la investigación. Estas son mi investigación básica, todos los papers, lo que hago en mi día a día. Y mucha gente se queja de que el nombre de mi grupo es muy largo y es complicado. Pero probablemente sea lo que me ayude a explicaros qué es lo que hago. El nombre es Terapias de Ácidos Nucleicos para Enfermedades Raras. Y eso es lo primero que os quiero contar. Trabajo en enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades raras no son raras porque sean sino porque pasan pocas veces, no pasan todo el rato. Y en realidad os quiero convencer de que estudiar enfermedades raras nos beneficia a todos. Primero, pues porque aprendemos sobre causas de la enfermedad. Segundo, porque desarrollamos medicamentos mucho más avanzados de lo habitual, porque normalmente la gente que tiene una enfermedad poco frecuente tiene ya muy poco que perder, y es donde buscamos en ese cajón de recursos lo nuevo, lo más difícil, lo que no se ha probado antes. Y además mejoramos los sistemas de salud. Cuando estás preparado para tratar lo más difícil, tratar a todos los demás va a ser mucho más fácil. Y luego además por otro detalle que es muy importante, las enfermedades raras individualmente son raras, pero no son tan raras. En realidad, un 6% de la población tiene una enfermedad rara. Es decir, que 30 millones de personas en Europa tienen una enfermedad rara. Es difícil tener una en concreto, pero es bastante sencillo tener una enfermedad rara. Es decir, que es algo que nos afecta a todos. Y de estas enfermedades raras, para que haya 30 millones hay muchas distintas, unas 7.000 ahora mismo tienen nombre, el 80% son de origen genético. Y eso me lleva a hablar de la segunda parte del nombre de mi grupo de investigación. Mi grupo de investigación es Terapias de Ácidos Nucleicos para Enfermedades Raras. Y los ácidos nucleicos, si os acordáis, el ADN y el ARN eran el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El otro parte de mi grupo de investigación, los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN, ahí esto está mal escrito, bueno, eso me viene muy bien para luego, lo hemos estudiado en el colegio. El ADN es el que se transcribe en ARN para crear proteínas. De una forma un poquito más sencilla, el ADN es esa biblioteca de información donde tenemos esos libros que son genes, y en esos genes tenemos instrucciones para hacer cosas. Esos libros no salen de la biblioteca, pero se copian en unas instrucciones más precisas para hacer proteínas. Y esas proteínas son lo que luego nos permite hacer prácticamente todo, porque proteínas son cosas que nos permiten tener muchas funciones energéticas, estructurales, de almacén. Es decir, que en esos libros tenemos instrucciones para casi todo lo que nos interesa. Y esa enorme biblioteca está en cada una de nuestras células. En cada una de las células del cuerpo tenemos toda esa información. Las mutaciones en realidad son cambios en el mensaje, son errores que pueden ser errores o no serlo, porque en realidad las mutaciones son lo que permiten la evolución y que estemos aquí. Y en ocasiones esas mutaciones pueden causar enfermedades y otras veces no. Nuestra labor, cuando vemos una mutación, es descubrir si eso causa algún efecto o no. Y eso es lo que se hace muchas veces en investigación básica. Oye, aquí tenemos un problema en este gen, ¿qué es lo que hará? Y a veces, cuando empiezas a pensar en eso, bueno, puedes pensar cómo es el efecto de que haya un problema en este gen. ¿Cómo sería darle a ese interruptor? En ocasiones es muy sencillo. Quitas ese gen, pasa algo. Pero en otras veces te encuentras con que se ha encendido una bombilla entre un montón de otras bombillas y es mucho más difícil de localizar. O igual hay veces que son genes tan impresionantes que encienden toda la casa. Hay genes para todos los gustos. Y cuando tienes una enfermedad
poco frecuente, lo habitual es que sea al revés. Tú tienes unos síntomas, algo que ha pasado, y lo que no sabes es cuál ha sido ese interruptor que se ha encendido o se ha apagado. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando queremos diagnosticar esas enfermedades raras, encontrar ese gen. Para hacerlo en estos pacientes se buscan esas secuencias de letras del código genético y hay distintas maneras de hacerlo. Claro, si tú tienes una biblioteca completa con todos los genes, lo que puedes hacer es leerlo. Pero claro, es una biblioteca completa con muchísimos información. Y de hecho se puede hacer. Secuenciar el genoma es algo que se hizo con el proyecto Genoma Humano. Se tardó 13 años la primera vez que se hizo y costó pues todos esos ceros seguidos. Una auténtica barbaridad. Si lo haces hoy, es algo mucho más barato, tardas mucho menos tiempo y es algo que se puede hacer. Pero de todos modos, tienes que tener todos esos datos e ir mirándolos. Por lo cual es bastante más habitual hacerlo de una forma más limitada. Es decir, buscas una mutación sospechosa, porque muchas veces la clínica o el síntoma ya te dice, creo que podría ser este gen. Y hay veces que hay genes que ya son sospechosos habituales en que dices, esta parte del gen habitualmente suele estar relacionada con esto. ¿Cómo lo hacemos en biología molecular? Bueno, imaginemos que tenemos un error en este gen y decimos, bueno, es bastante habitual que en esta enfermedad nos encontremos con un problema en esta parte del Quijote. Pues entonces hacemos una cosita. Es un poco como un procesador de textos, ¿no? ¿Alguna vez habéis probado a buscar texto dentro del Word? Bueno, buscas esa parte que te interesa y la encuentras en un texto muy largo. Nosotros hacemos algo parecido, son primers que diseñamos uno para un trocito antes y otro para un trocito después. Y leemos todo lo que está en medio. Y así a veces encontramos errores. O no, porque claro, nosotros podemos interpretar que eso que ha cambiado en la señal es un error en algunas ocasiones, pero puede que no lo sea, puede que solamente sea un cambio. En ocasiones lo que hacemos es un panel de genes. A veces resulta que no sabes que es un gen en concreto, pero puedes pensar, de todos estos genes que son de músculo, alguno lo han tocado. Bueno, pues entonces buscas unos primers para esos genes, te haces un panel de genes en el que tienes 10, 20, 30 o 40 genes distintos y dices, vamos a buscar ese. Y dices, ahí va, he encontrado el error en ese trocito de información y ya sé que es en el Quijote o en Harry Potter o en Hamlet. Y así es cuando el médico te dice, vamos a hacer un panel de genes, es eso. Claro, también puedes secuenciar el gen completo, porque hay genes que no están solamente en una zona en particular, y a veces se lleva más tiempo, pero también se puede hacer, hasta que encuentres esa diferencia. Claro que esa diferencia a veces tiene un significado incierto, porque os he dicho que hay veces que hay cambios y no tienen por qué ser malos. Un significado incierto es, bueno, llevamos aquí miles de años copiando nuestros genes, y lo mismo que en el Quijote hay versiones, pues en los genes también los tenemos. Podemos tener cosas como que, por ejemplo, las comas hayan pasado a ser guiones. ¿Puede ser que afecte a tu salud? Pues igual sí, igual no. O que encontremos algo que gigantes hayan pasado a ser gigabytes. Pues puede ser que afecte a tu salud o no, tampoco lo sabemos. ¿Y qué es normal? ¿Con qué comparamos cuando decimos esta es la que está bien y esta es la que está mal? Bueno, pues el proyecto Genoma Humano intentó generar una secuencia de qué es lo normal. Lo que pasa es que cuando se hizo esa primera lista de letras diciendo esto es lo normal, se buscaron 20 voluntarios. Con esos 20 voluntarios se hizo ese primer borrador de cómo son las cosas. Y de hecho, ese primer borrador fundamentalmente era una persona y un poquito de aportación de las otras. Eso poco a poco ha ido mejorando y eso de qué es normal, pues bueno, luego ha habido 1000 genomas, 100.000 genomas y cada vez se va haciendo una idea más completa de qué es normal y qué no es normal, porque se van incluyendo distintos géneros, distintas razas, distintas personas, distintas edades y vamos viendo de todo eso que hay veces que varía pero no tiene importancia y cosas que varían y que sí que están relacionadas pues, con variaciones. En el laboratorio lo que tenemos que ir viendo es todas esas versiones del gen y ver si vemos cosas distintas o no. Eso es importante porque los pacientes tienen un gran alivio muchas veces cuando pueden darle un nombre a su enfermedad y saber qué es lo que tienen, pero
no es suficiente. Lo que intentamos hacer para ellos es diseñar una terapia. Y porque el menos del 5% de las enfermedades raras tienen un tratamiento aprobado para esa enfermedad. Y eso viene al final el resto del nombre de mi grupo. Somos terapias de ácidos nucleicos para enfermedades raras. Es un nombre largo, pero yo creo que define bastante bien lo que queremos hacer. Nosotros intentamos buscar cómo podemos tocar esos genes, cómo podemos cambiar esas señales. Y si os ponéis a pensar que en realidad el gen es una secuencia que tiene un problema o un error, quizás con otra forma de buscar otra secuencia, lo mismo que en Word cambias y corriges, quizás otra secuencia podría corregir ese error. Y de hecho eso es algo que ya se puede hacer. Esto que veis ahí abajo es un medicamento genético, un ASO, que es para la distrofia muscular de Duchenne, en el que se intenta hacer exactamente eso, intentar tocar ese gen para que mejore la enfermedad, un medicamento genético. En este caso lo que tenemos que hacer es elegir qué herramientas, porque hay un montón de formas de tocar esos genes. En realidad no es un on-off, hay diales, hay distintas cosas que puedes poner más o menos, hay algunos que tienes que apretar varios a la vez. Es decir, esa forma de interactuar con los genes cambia un montón. Bueno, de eso hablé en otro Naucas, ya lo podéis ver, pero básicamente hay un montón de opciones, pero por el momento solamente se han aprobado una docena, entre 12 y 20 terapias de este tipo, que es poquísimo. ¿Y por qué no se han aprobado tantas? Bueno, si veis en este proceso de ADN, ARN, proteínas, el ADN está en el núcleo, es donde tienen que llegar estos medicamentos, y el ARN, bueno, empieza en el núcleo y sale fuera de la célula. Es decir, nuestros medicamentos tienen que llegar ahí, y no solamente eso, sino que tienen que llegar al tejido que esté afectado, dependiendo de la enfermedad. Y cada tejido es un mundo. Es un problema de distribución. Entonces, si hablamos de este problema de distribución, pues bueno, podemos hablar de qué es lo que tenemos que llevar, cómo lo queremos llevar y a dónde. Si es qué, pues qué es estos tipos de medicamentos. Estos medicamentos, si comparamos, eso de ahí es una molécula del paracetamol. Y lo otro es un oligonucleótido en sentido ASO para los amigos, que serían esas secuencias cortitas para intentar corregir algo. El primer problema que tenemos, bueno, el tamaño no está a escala, es para que os hagáis una idea, pero los ASOs son muchísimo más grandes que un medicamento habitual. De hecho, los medicamentos habituales se suelen meter en una clasificación que se llama small molecules, mientras que los otros tienen otra clasificación. Es decir, el tamaño es uno de los problemas. Y de hecho, los ASOs son los pequeñitos dentro de estas terapias de ácidos nucleicos. Porque si te pones a hablar de terapia génica o de edición génica, tienes que meter genes completos, es decir, libros completos. No solamente ese trocito que estaba mal, lo tienes que poner todo el libro. Y el libro puede ser muy grande. Y se miden en pares de bases, esos BPs, y digamos que eso serían las letras. Es más o menos cómo se miden. 20-30 en un ASO, 20-30 letras, 1700 en este otro gen y todos esos ceros para el gen de la distrofina. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, vamos a dividirlo en dos para que sea más sencillo. Las cosas grandes y las cosas pequeñas. Las cosas grandes son esos genes, la terapia génica, la edición génica. Las cosas grandes, pues si necesitas llevar un libro a alguna parte, llamas a Amazon, lo meten en la furgo y te lo traen. Bueno, las furgos en este caso son virus. Normalmente utilizamos virus como ese tipo de vehículo para llevar esta medicina a donde tiene que actuar. Los virus están diseñados para que entren en el cuerpo y llevar genes, es lo que hacen. Pues lo que hacemos es usarlos como un caballo de Troya, ponemos el gen que nos interesa y allá va. Y luego tienen pues una serie de características, les pones una serie de zonas, un promotor, que es una zona de decirle enciéndete aquí, bajas las fotos, es decir, están diseñados para actuar en general en distintos tejidos. Si vemos los ejemplos en los últimos años, este tipo de medicamento, este gen, es un gen que fue uno de los primeros que se aprobó como terapia génica. Es un gen pequeñito y va a un sitio muy concreto, que es el ojo. Y este funciona bastante bien. Se aprobó en el año 2017. Si veis esa otra terapia génica, de nuevo es una terapia de un gen pequeñito y va a un sitio que puede parecer poco accesible, como es la motoneurona, pero se inyecta casi directamente porque se inyecta vía intratecal.
Y esto, de nuevo, es un medicamento que ha funcionado fenomenal para la atrofia muscular espinal, tanto como que eran niños que antes morían antes de los 2 años y que ahora no mueren. O sea, eso sí que es un resultado. Por otro lado, tenemos la enfermedad de la distrofia muscular de Duchenne. Tiene un gen súper grande. El problema que tenemos con este gen es que es tan grande que es muchísimo más grande que nuestro vector, que el virus que tenemos que utilizar como furgoneta para llevar eso para allí. ¿Qué se ha hecho? Hacer una versión más pequeñita, con lo mínimo para que funcione. Y eso es lo que se ha probado. El otro problema es que tiene que ir a todo el músculo. Es decir, es un poquito peor gen y por otro lado tiene que llegar a más sitios. Se ha probado, funciona, pero no funciona tan bien como los otros. Funciona hasta cierto punto y de hecho lo ha aprobado la FDA y todavía no lo ha aprobado la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué pasa con las cositas pequeñas? Bueno, pequeñas que ya habéis visto cómo era de grande el oligo comparando con los medicamentos habituales. Bueno, esos también tienen sus problemas. De hecho, ya sabéis que el tamaño importa y la carga también. El tamaño es importante y la carga es que muchas de ellas son un poco como los polos de un imán y no llegan a entrar bien en la célula. Esos medicamentos tienen verdaderos problemas para llegar. Y, de hecho, la mayoría terminan o en el hígado o en el riñón, con lo cual lo que terminas teniendo es una orina súper cara, porque estos medicamentos no son muy baratos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero de hecho, dentro de todas esas terapias pequeñas, hay una aquí, que es, lo veis aquí, el mRNA, que como podéis ver es bastante grande y no sé si lo sabéis, probablemente muchos de vosotros sí, pero ya lo habéis probado. Porque eso es la terapia de RNA mensajero que estaba en las vacunas del COVID. Es grande, comparado con oligo, y se consiguió que llegara. ¿Y cuál fue el truco para esto? Bueno, todo lo que es los lípidos, el colesterol, es decir, todo el método de distribución que se hizo para que ese ácido nucleico no fuera atacado, llegara al sitio que tenía que llegar y actuara. Es decir, existen este tipo de soluciones. Lo que pasa es que tienen que estar personalizadas al tipo de tejido y al tipo de ácido nucleico. De hecho, estas terapias solas todavía funcionan para muy poquitos tejidos. Funcionan bien si lo inyectas directamente en el ojo, directamente de forma intratecal o intranasal. Pero todavía cuando lo intentas poner vía sistémica, solo funcionan bien para el hígado, en el que se han descubierto una serie de péptidos que consiguen arrastrarlo hasta el hígado. Todavía para el resto de los tejidos estamos trabajando. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues juntándonos con la gente que sabe. Aquí habéis visto un montón de gente que sabe de muchas cosas. Cuando alguien como yo, a quien me interesan las enfermedades neuromusculares y que digamos sé de unos tejidos y unas células en concreto, tiene este problema, se junta con gente que sabe de química, que sabe hacer ácidos nucleicos con mejor o peor características para llegar a los tejidos y con gente que sabe de lípidos, de nanopartículas, de distintas cosas virales y juntos intentar que esas células, que esos medicamentos lleguen a donde tienen que llegar. Esta es una reunión hace unos meses en la que una red de investigadores europea nos reunimos para intentar solucionar este problema. Perdón. Que yo iba a hablar 20 minutos de futuro y me he puesto a hablar 5 minutos, perdón, que no me queda tiempo, ¿no? Bueno, no os preocupéis porque ya acabo. He pedido a no ChatGPT, pero a PowerPoint que me dé una imagen de futuro y me ha dado esta. Y que bueno, pues futuro, ¿cómo puedo hablar del futuro? Bueno, pues el futuro es relativamente fácil, pues porque yo ya llevo trabajando en esto casi 20 años, entonces puedo extrapolar. Fácil, entre comillas. ¿Cómo estábamos hace 20 años? Yo hace 20 años estaba empezando a trabajar en desarrollar ese ASO que os he enseñado al principio, que era para la distrofia muscular de Duchenne. Empezamos a trabajar, funcionaba muy bien en células, y luego cuando llegamos a los pacientes, funcionaba un poquito, pero no todo lo bien que nos gustaría. Por eso seguimos trabajando en intentar que encontráramos mejores métodos para distribuirlo. Hemos seguido trabajando en ver
cómo funcionaba mejor, en medir cómo se podía llegar mejor, en unirnos con otros investigadores. Lo que es el diagnóstico de los pacientes cada vez es mejor, cada vez es más rápido. Todavía los pacientes no se diagnostican al principio de la que nacen porque no están dentro de las pruebas del talón, pero pronto estos diagnósticos se harán antes. Los medicamentos, que hasta ahora eran cosas que solamente afectaban a muy poquitos pacientes, después del COVID han empezado a ser medicamentos en los que hay mucho más interés. Y de hecho, no solamente las vacunas de RNA, pero es que hace nada uno de estos medicamentos se aprobó para el colesterol alto. Eso no es una enfermedad rara. Es decir, este tipo de medicamentos cada vez se están utilizando para más cosas. Así que, igual que desde hace 20 años ha habido un avance impresionante en el tipo de diagnóstico que se hace cada vez más rápido y en el tipo de medicamentos que estamos utilizando, podemos pensar que cada vez irá un poquito mejor. El futuro, en realidad, es una cosa que pasa poco a poco y cada día. Cuando hablamos del futuro y qué pasará en 20 años, nos imaginamos una historia estilo Regreso al futuro, en el que llegas al futuro y todo te sorprende muchísimo. Pero en realidad va pasando día a día. El futuro, como decía Eva esta mañana, es algo que estamos haciendo cada día. Así que, en realidad, no os digo nada nuevo si os digo que el futuro es lo que hacemos ya hoy. Y que poco a poco iremos siendo cada vez mejores y que el futuro es simplemente mejor haciendo lo que hacemos hoy en día. Muchas gracias.